Amén. La paz de Cristo sea con todos mis hermanos. Pues estamos contentos por todo lo que el Señor nos da en esta tarde, las alabanzas que nos ha concedido, la oración de la hermana y las escrituras gloriosas que nos dio también, que leyó la hermana. Quería compartir un par de versículos antes de comenzar. El versículo 17 y 18 dicen el nombre poderoso de Jesús. Que este era el sentir que Pablo tenía hacia los hermanos y ahora ya los efesios no están, pero estamos nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Amén. Pues me gozo con esos versículos porque eso es lo que el Señor quiere, darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que conozcamos su voluntad en este tiempo que nos ha tocado en esta generación, a nosotros estar delante de las Escrituras para compartir y conocer el programa de Dios tal y como Él lo tiene establecido desde todas las generaciones. Amén, pues vamos a hacer una oración buscando la dirección para que el Señor siga tomando el control en nuestra vida y en todo lo que vamos a compartir. Tengo un tema glorioso ahí que el Señor me dio y le pido pues la dirección al Señor. Alabado sea tu nombre, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro en este tiempo, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú eres real y por eso es que estamos aquí, bendito Dios, que nos has traído a existencia en este tiempo para que seamos partícipes y herederos de la promesa que tú le hiciste a Abraham y hoy ha llegado hasta cada uno de nosotros. Te pedimos la dirección en este día y te pedimos que tu palabra sea la que nos alumbre y nos dé, Señor, la dirección en todo y que tú tomes el control y el dominio, porque nosotros somos las naves y tú eres el piloto. Así que dirígenos tú, Padre amado, y toma el control en la reunión y sea que tú quedes glorificado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermano, pues tengo un tema y es una pregunta que la estaba investigando hace ya un par de semanas este tema, y dice así el título: ¿de qué lado del río estás? El título: ¿de qué lado del río estás? Y vamos a leer en el libro de Esdras. Hubo un rey que Dios despertó para que restaurara y reedificara el programa que Dios ha tenido en todos los tiempos en Israel y ahora en nosotros, en el pueblo gentil, y dictó una orden, la cual era que reedificaran la obra que estaba en Israel, en Jerusalén. Y eso es lo que vamos a compartir en el libro de Esdras, capítulo 5, una escritura gloriosa que el Señor me permitió una porción ahí. Vamos a ver si el Señor me concede la libertad para traer lo que Él quiere que compartamos. Espera un minuto, amén. Amén, dice en el nombre de Jesús. Capítulo 5 de Esdras. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idod, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Amén. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo
vino a ellos Tabnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznaí y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta de Tabnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznaí y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y próspera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para muros? Y también le preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo, aleluya, y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia. Y el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para edificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Amén. Pues esta escritura la estaba leyendo, y como vemos el tema, como dice, ¿de qué lado del río estamos? Y escribí unas cuantas cositas aquí que el Señor me concedió para compartirla. Y hay algo que me llamó también mucho la atención del primer versículo, que dice que Dios estaba sobre ellos, que es algo que para poder construir, para que entendamos que es lo que tenemos que hoy en día también nosotros tener, que Dios esté, saber que Dios está en nosotros, porque esa es la seguridad que nosotros hemos tenido y convicción. Porque si Dios está en nosotros, verdaderamente vamos a construir lo que el Señor quiere, que es su obra. Y tengo una porción aquí que me dio el Señor, y lo voy a resumir porque tengo unas cuantas escrituras para ver si podemos compartir todo. Dice:
todo el que está al lado del río, al otro lado del río, sirve a dioses extraños. Están todavía agradando a los hombres. Nadie puede pasar del otro lado del río si Dios no lo llama. Por eso Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, que eso está en Génesis 12, versículo 1. Y lo movió de ese lado del río a la enseñanza real. Aquí vemos estos gobernadores del otro lado del río que venían con un sentir diferente, como oponiéndose, buscando una posición y aprobación del rey. Y por eso reciben un castigo. Vamos a ver una escriturita aquí más adelante. Esdras 6, versículo 6 al 14 dice, esta fue la contestación del rey para que entendamos lo que estamos hablando del tema. Esdras 6, versículo 6 dice, ahora pues Tabnaí, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnaí y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar, aleluya. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, que no se cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Hasta el versículo 14 era. Y también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque en un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tabnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnaí y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había dado orden. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idod. Edificaron y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Amén. Hasta ese versículo vamos a dejar porque quiero compartir otras escrituras. Hermanos, vemos cómo la imposición siempre ha venido en todos los tiempos en la obra de Dios, pero Dios siempre ha tenido en todos los tiempos un remanente, ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. Y en la otra escritura también hablaba, decían que ellos no se identificaron de quiénes eran, porque los que lo identificaba a ellos era el mismo Dios, que ellos no estaban buscando ninguna posición. El Señor así mismo nos ha dado este sentir a nosotros también, que no estamos buscando ninguna posición, ni estamos buscando agradar a los hombres. Cuando nosotros entendamos muchas cosas que el Señor nos ha dado, entonces vamos a poder movernos más adelante y más. Y también tengo aquí, como dice la porción, hay algo que también el Señor le permitió a estos varones, le dice, no solo de darle a todos los hermanos lo que necesitase fue el castigo para la edificación, la obra de Dios, sino que también fue dado una orden de que fueran enseñados, mire qué cosa, por los hermanos. Vamos a buscar esta escritura para que vean una confirmación más gloriosa, para que el que se opone a la obra de Dios, esto es algo grande, hermano, porque esto lo vemos como que es algo, una historia, pero esto es real. Cuando hay gente que se ha levantado contra Dios, han caído postrados, y el Señor nos está enseñando esto para que nosotros
temamos más por estas cosas, porque esto quedó para una enseñanza y en nosotros tiene que haber un temor reverente, porque cuando Dios da una orden que haga algo en el pueblo, tenemos que hacer lo que Dios dice. No mirando al hermano, ni mirándome a mí, ni a nada. Mirando a la voz, oyendo la voz de Dios, que es lo que Dios quiere que oigamos, que eso es lo grande. Hubieron otras, mire cómo dice la carta del rey Artajerjes, le dice, el versículo, capítulo 7, el versículo 11 dice: y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y libaciones, y les ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y el oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios de Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que se os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores y porteros y sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponer tributo, que es lo que querían hacer ellos, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerte y destierro en pena de multa o prisión. Amén. Lo vamos a dar hasta ahí porque no quiero. Es que tenemos que leer a veces, hermano, para poder entender el castigo que recibieron estos varones del otro lado del río. Ahora iban a ser enseñados, dice aquí, porque ellos parece que no habían sido enseñados y estaban en una adoración muy diferente. Alabado sea Jesús. Entonces vamos a seguir aquí esto que tengo. El pueblo de Israel fue esparcido por todas estas naciones vecinas y sirvieron a dioses ajenos, y por eso era la oposición de que reedificaran la obra. Por eso venían cuestionando y mandando cartas al rey buscando la aprobación para detener el propósito de Dios. Veamos un ejemplo en Esdras.
en otra escritura aquí mismo, que se nos avance el tiempo. 4, Esdras 4. Estos fueron los varones que en el principio hicieron cesar la obra y después que el rey, para resumirlo, porque tengo unas escrituras bien gloriosas más que compartir, estos varones quisieron detener la obra cuando le mandaron al rey carta primero en el principio y buscaron en los libros, porque en el tiempo de los reyes tenían todo archivado en los libros. La palabra de los reyes era poderosa porque Dios fue el que constituyó a todos estos reyes. Y por todos estos reyes que pasó el testimonio, quedaron registros para que nosotros ahora también estuviésemos al tanto de las cuestiones de que lo que Dios ha venido haciendo en todos los tiempos. Por eso ellos mandaban cartas a los reyes pidiendo una aprobación, porque había un registro. Esa escritura está, le voy a decir, Esdras 4 del 11 al 23. Pero vamos a leer otra porque el tiempo está avanzando. Y dice, estos opositores, porque representan a los hombres de hoy en día, que solo quieren poner tributo y porcentaje a los hijos de Dios, logran por un tiempo señalado, pero nadie detiene, por un tiempo señalado aquella obra, pero nadie detiene el programa de Dios. Vemos cómo dice que los hermanos, Dios estaba en ellos, que ese es el versículo 1 que leímos, Esdras 5:1. Y los ojos de Dios estaban en los ancianos judíos, Esdras 5:5. Estos varones tenían el espíritu de Dios y podían discernir los espíritus si venían de parte de Dios. Como hablaba la escritura la semana pasada, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice que, vamos a leerla para que entendamos eso, porque eso es algo glorioso que yo entendí ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Tenemos que discernir los espíritus si son de Dios. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Hasta ahí ese es el versículo. Porque esos hermanos llegaron y le dijeron que ellos querían, en esa misma escritura está en el capítulo 4 de Esdras, que ellos querían construir con ellos. Entonces los hermanos le dijeron, no, ustedes no tienen parte aquí, porque sabían el sentir que había en ellos. Entonces, hay que discernir los espíritus porque a veces uno piensa que porque están al lado de uno, que ya son de uno. Pero la palabra hablaba la semana pasada, por sus frutos los conoceréis. Que eso es lo grande de esto. El Señor nos ha dado una porción a nosotros y nos ha dado discernimiento de espíritu para poder ver eso. Y dice aquí, y por eso dice que no cesaron que el asunto hasta que fuere llevado al rey Darío y buscar la aprobación y recibieron el ser responsable de todo lo que se necesitaba y proveer todo y ser enseñado en la misma enseñanza, porque eso fue el castigo que vimos ahí, y condenado. Vamos a ver una escritura en Esdras 7, 25 y 26. Aleluya, alabado sea Jesús. Mano, los tengo que poner a leer porque hay que leer para poder buscarle la sustancia a las escrituras. Y si no leemos, pues no podemos ver lo que Dios quiere hacer. El 25, Esdras 7, 25 y 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Y esa es la otra escritura, y cualquiera que no cumple la ley de tu Dios, sea juzgado prontamente, sea muerte, destierro, apenas multa o prisión. Amén. Veamos una escritura poderosa con una aclaración más clara, que esta escritura nos va a ayudar más a entender esto, porque esto es como dice el tema, ¿de qué lado del río estás? Busquemos a Josué 24.
esta escritura me llenó ayer de gozo porque la leí y aquí nos confirmó. Vamos a leer del 1 al 23, que el tiempo está avanzando ya. Amén, alabado sea Jesús. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Y hoy nos lo está diciendo a nosotros. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taret, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Aleluya. Ven que ahí eso fue el tema que Dios me dio. ¿De qué lado del río estás? Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carro y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mal, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto, y yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, heteos, jerjeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, que esas eran las adoraciones que había en aquel tiempo. Y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste y coméis, que estamos comiendo también nosotros hoy. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quite de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del rito y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, amén. Al amorreo que habita en la tierra, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios, aleluya. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, hoy no lo está diciendo a nosotros,
porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestra rebelión y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Vamos a dejarlo hasta ahí porque quería ver si compartía otra escritura. Ya acabó, ok. Pues hermano, la paz de Cristo sea con todo. Me gozo en gran manera y preguntémonos eso, ¿de qué lado del río estamos? Porque el Señor lo que quiere es que nosotros pasemos a entrar a la enseñanza gloriosa de Él, porque si estamos adorando ídolos todavía, pues el Señor no se va a agradar de eso y nos va a revelar su ira contra nosotros. Pues la paz de Cristo sea con todos, hermanos, y sigámonos gozando y pido la oración que el Señor nos siga ayudando a todos. Amén.